Buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles como cada martes para iniciar otra plática de conciencia que nos ayuda a reflexionar sobre temas importantes y también tener herramientas para liberarlos. El día de hoy vamos a abordar el tema del temperamento y la personalidad. Frecuentemente utilizamos el término temperamento para describir la personalidad de una persona. Sin embargo, el temperamento solo forma una parte de la personalidad. El diccionario de Oxford define el temperamento como la naturaleza de una persona que muestra cómo se comporta o reacciona ante las personas o situaciones. Aunque esto es un hecho, es necesario considerar que el temperamento también incluye tus rasgos innatos conductuales, que son tus tendencias que frecuentemente muestras en tus interacciones diarias. Tu temperamento también determina la forma en que tu mente trabaja. A lo largo de los años, los científicos han identificado 4 temperamentos bajo los cuales una persona se define. Por supuesto que no hay una ciencia exacta en ello, y es común que algunas personas se identifiquen con más de un tipo de temperamento. Por ello es importante conocerlos para determinar cuáles son las tendencias personales más sobresalientes. Se cree que el temperamento es innato, principalmente influenciado en un 20 a 60% por la genética. Es común que alguien que tenga temperamento similar a un padre o un abuelo. Los factores externos, como una infancia con experiencias negativas o positivas, también dan forma a los temperamentos. Por ejemplo, una persona que creció con una familia abusiva puede llegar a convertirse en melancólicos. El temperamento contra la personalidad, aunque ambos términos parecen ser similares y utilizados alternadamente, son distintos uno de otro. Tu temperamento no es lo mismo que tu personalidad. La personalidad es un término utilizado a un conjunto de conductas, tendencias y emociones que determinan cómo reaccionas. Puedes pensar en tu personalidad como un concepto mayormente comprensivo, bajo el cual tú manejas tu temperamento y otros rasgos personales. Tu personalidad es más fácil que la vayas cambiando conforme vas creciendo y vives a través de nuevas experiencias de vida. No es así tu temperamento. Por ello, es común que un niño introvertido pueda llegar a convertirse en un adulto extrovertido. Las investigaciones han mostrado que los neuróticos y la extroversión declina a lo largo de la vida. El lograr mayor conformidad incrementa también, así como alcanzar mayor concientización. Los investigadores han acordado en que hay 4 temperamentos que se pueden rastrear en varios siglos. Hipócrates fue el primero en proponerlo en la antigua Grecia, sugiriendo que hay 4 humores que determinan la conducta de una persona, y su clasificación utilizada al día de hoy, propuesto por Galeno, se basa en la teoría de los humores en el cuerpo. La distribución de las clases de temperamento dentro de una comunidad depende de factores como la cultura, edad y género. Estos 4 humores se definen como sanguíneo, que son personas típicamente extrovertidas y sociables, quienes pueden contemplar un vaso medio lleno en lugar de un vaso vacío. Les gusta estar entre mucha gente. Las interacciones sociales les facilitan y pueden ser muy comunicativos y energéticos. Cuentan con cualidades positivas y su personalidad facilita estar alrededor de ellos, pero pueden tornarse en impulsivos e indecisos, manifestando conductas de extremo riesgo y adrenalina o abuso de sustancias. Otros son los coléricos.
Se definen como personas dominantes y asertivas. Se enfocan en su motivación. Buscan alcanzar grandes logros en el trabajo, escuela o alguna competencia. Frecuentemente son elegidos como líderes de grupos. Son decisivos, pero impacientes y tercos. Dan prioridad a alcanzar sus metas en lugar de tener mayores cantidad de conexiones o relaciones sociales. Los flemáticos son gente sencilla que tienden a ser muy empáticos y sociales con los demás. Son dependientes y a la vez pacientes, que encuentran confort en las rutinas mundanas. Muestran sus emociones muy poco, lo cual hace que parezcan pasivos durante las interacciones sociales. Tienen una tendencia a evitar los conflictos a toda costa, lo que resulta en desventaja, ya que pueden perder oportunidades cuando merman su valor personal. Y finalmente los melancólicos. Muchas veces los confunden con personas tristes o sin alegría, pero solo son reservados. Son reflexivos y sensibles, analíticos y metódicos, especialmente en el trabajo, lo que les hace ser valiosos en cualquier área. Prefieren trabajar solos y no son buenos para trabajar en equipo. Tienen cambios de humor y se sienten ansiosos cuando las cosas no salen conforme sus expectativas. Lo anterior nos presenta los rasgos sobresalientes, pero es importante ser cauteloso al utilizar la información, ya que un estado emocional puede afectar las respuestas y alterar los resultados. Además, las personas requieren tener suficiente autoconocimiento para detectar lo más aproximado a sus tendencias. La forma más efectiva para determinar tu temperamento es consultar a un experto, ya que cuentan con herramientas y experiencia para evaluar tu conducta y tus respuestas. Pero es posible que una persona pudiera tener mezcla de temperamentos. Las personas son individuos complejos. Ninguna persona encaja rígidamente dentro de un tipo en particular. Sin embargo, es factible exhibir conductas asociadas con un tipo previamente como el temperamento dominante y puede tener conductas menos intensas que corresponden a otros tipos de temperamento. Por ejemplo, una persona puede exhibir conducta de estados de ánimo reservado y estoico, lo que es característico del temperamento melancólico, pero también puede mostrarse dominante y asertivo, cuya característica es de colérico. Las teorías respecto a los estilos de temperamento se basan en sugerir que es innato, influenciado principalmente por factores como experiencias de niñez y la historia familiar. Sin embargo, se puede desear cambiar algunas tendencias personales que pueden asociarse a un temperamento específico. Puede ser retador, pero sí es posible cambiarlo, especialmente cuando se recibe ayuda de un experto, quien a través de terapia y cambios de estilo de vida, así como anotar en un diario que refleje las tendencias de la personalidad y el temperamento que se desea, pueden ser de gran ayuda. Algunos temperamentos tienden a desarrollar hábitos incómodos que requieren ser controlados. Por ejemplo, las personas coléricas rápidamente se enojan, por lo que requerirán sesiones de control del enojo. La personalidad describe los patrones únicos de pensamiento, sentimientos y conductas que distinguen a una persona de otra. Es el producto tanto biológico como del desarrollo, el cual permanece constante a lo largo de la vida. Ejemplos de personalidad pueden ser encontrados en la manera en que describimos a otras personas. Por ejemplo, ella es muy generosa y cuidadosa, pero un poco perfeccionista. O ese grupo tienden a ser leales y protectores de sus amigos. La palabra personalidad se deriva del latín persona, que se refiere a una máscara teatral que se utiliza por los actores para representar un papel o disfrazar su identidad. Existen muchas definiciones de personalidad.
La mayoría se enfoca en el patrón de la conducta y las características que pueden predecir y explicar cómo se conduce la persona. Las explicaciones para la personalidad pueden enfocarse en una variedad de influencias desde genéticas, lo aprendido del entorno que la van formando, ya que los rasgos y patrones de pensamiento, así como emociones, juegan un papel importante y son características fundamentales. Sin embargo, la consistencia y regularidad en las conductas son fácilmente reconocibles, esencialmente debido a que las personas actúan de la misma manera o similar ante una serie de situaciones. Tanto fisiológico como psicológico, la personalidad es una construcción influenciada por los procesos y necesidades biológicas. Afecta la conducta y las acciones. No solo influencia cómo nos movemos y respondemos ante el entorno, sino que causa que actuemos de tal o cual manera. La personalidad se manifiesta más allá de solo conducta. Se puede detectar en los pensamientos, sentimientos, relaciones cercanas y otras interacciones sociales. Existen un número de teorías y diferentes escuelas del pensamiento y en la psicología describen cómo se expresan las personalidades y otros se enfocan en cómo la personalidad se desarrolla. Proponen para esto 4 tipos de temperamento relacionados con influencias biológicas. Tipo A, perfeccionista, impaciente, competitivo, obsesivo del trabajo, orientado hacia los logros, agresivo y estresado. Tipo B, bajo estrés, temperamento estable, flexible, creativo, adaptable al cambio, paciente y tendencia a procrastinar. Tipo C, altamente consciente, perfeccionista, lucha para revelar emociones tanto negativas como positivas. Y el tipo D, tendencia a preocuparse, tristeza, irritable, pesimismo negativo, autodiálogo, evade situaciones sociales, falta de autoconfianza, temor al rechazo, afligido y se siente indefenso. Existen otras teorías de tipos de personalidad de acuerdo a Myers-Briggs. Su indicador identifica una personalidad en la cual un individuo puede tener 4 continuos de introversión y extraversión, sensible o intuitivo, pensante, sintiente y juzgativo perceptivo. Tomando en cuenta su teoría, asigna 16 tipos de personalidad: introvertido, sensible, pensante, enjuiciante. Se muestran lógicos y organizados, pero son muy críticos. El introvertido es intuitivo, sensible, perceptivo, tienden a ser idealistas y son sensibles en sus sentimientos. Introvertido, sensible, pensante y enjuiciado. Son personas con esta personalidad que se muestran lógicos y organizados con tendencia a la crítica. Un introvertido, intuitivo, sensible y perceptivo tienden a ser idealistas y sensibles en sus sentimientos. Y el extrovertido, sensible, pensante y enjuiciante tienden a ser asertivos y enfocados a seguir las reglas. El extrovertido, intuitivo, sintiente y enjuiciante tienen la tendencia de ser dadores por mostrar calidez y lealtad y sobreprotección. Los rasgos tienden a ver la personalidad como el resultado de características genéticas internas que incluyen ser agradable, se preocupa por los demás, siente empatía, disfruta ayudando a otros, o ser consciente, alto nivel de consideración, buen control de los impulsos, conductas orientadas hacia las metas. Complaciente, se acomoda, es pasivo y conformista. Extrovertido, exaltable, asertivo, altamente expresivo en sus emociones y hablador. Introvertido, es silencioso, reservado, cauteloso. El neurótico experimenta estrés y dramatiza con cambios de humor, ansiedad,
preocupación por todo, se agobia fácilmente, lucha para estabilizarse después de eventos estresantes. Y la persona abierta se muestra creativo, dispuesto a tratar nuevas ideas, se enfoca en afrontar nuevos retos. Las teorías psicodinámicas de la personalidad están altamente influenciadas por la mente inconsciente sobre la personalidad y su desarrollo psicosocial. Esto sugiere que la personalidad es el resultado de la interacción de un individuo y su entorno a través de observación y medición. Y esto hace que frecuentemente ignore el papel de los pensamientos y sentimientos internos. La teoría humanista enfatiza en la importancia del libre albedrío y la experiencia individual que desarrolla la personalidad. Cuando las personas se aplican un test de personalidad, les ayuda a conocer más sobre sí mismos, sus destrezas especiales únicas, sus debilidades y preferencias, así como extroversión, conciencia y apertura, para comprender cómo afecta en muchas áreas de la vida cotidiana su carrera, crecimiento personal, manejo del estrés, tendencia enfermiza o dificultad para reconocer la realidad de su condición. Para mejorar y crecer psicoemocionalmente, es de gran importancia la introspección honesta de las tendencias mayormente repetitivas, para irlas trabajando y evitar desórdenes extremos como paranoia o ser antisocial, narcisismo, agresividad, desconfianza de todo, negación a sentir, falta de interés, afectar a los demás, o mente delirante o depresión. Lo expuesto anteriormente nos ayuda a tener una idea de las muchas variantes que puede manifestar una persona y se comprende mejor que su temperamento es una cosa y la personalidad es otra. Por ello, vamos a realizar una meditación que nos facilite reconocer alguna tendencia repetitiva muy marcada para recibir orientación de nuestro ser superior y poderla trabajar y superar. Les invito a que se sienten cómodamente para relajar mente y cuerpo a través de respiraciones profundas a ritmo de 3, inhalando por la nariz, exhalando por pequeño orificio entre los labios. Las palmas van a permanecer sobre los muslos, conectando el mudra de unión de los 5 dedos de cada mano para conectar mejor con la totalidad de los rasgos que hemos acumulado, ¿verdad? Descansamos las palmas con este mudra. Cerramos los ojos. Inhalamos, 1, 2, 3. Sostenemos, 1, 2, 3. Exhalamos, 1, 2, 3. Pausa. Inhalamos profundo, 1, 2, 3. Sostenemos, 1, 2, 3. Exhalamos, 1, 2, 3. Pausa. Inhalamos, 1, 2, 3. Sostenemos, 1, 2, 3. Exhalamos, 1, 2, 3. Pausa. Con estas inhalaciones hemos logrado bajar a niveles alfa, donde podemos trabajar con nuestra mente en forma óptima. Vamos a activar el antenaje. Centramos la atención en la planta de los pies, enviando desde ahí raíces que penetren al corazón de cuarzo de la Madre Tierra. Al hacer esta conexión, la Tierra nos envía su luz iluminando los pies, ascendiendo a las piernas, llenando de luz el abdomen, asciende al tórax. La luz terrestre ilumina brazos, hombros, cuello y cabeza. Sentimos el fortalecimiento de esta energía terrestre. Ahora, centramos la atención en la parte superior de la cabeza. Extendemos de ahí ramas que toquen el cielo. Al hacer esta conexión voluntaria, la energía celeste envía su luz a través de las ramas iluminando la cabeza,
el cuello, los hombros, brazos y manos. La luz celeste desciende al tórax, ilumina el abdomen, llena de luz las piernas y pies, penetrando a las raíces al centro de la tierra. Con este antenaje logramos un equilibrio: espíritu, materia, mente, emociones, energía yang y yin. Amorosamente solicitamos al universo un espejo cósmico que se presente al frente de nosotros y para que nos facilite enfrentar la verdad personal. Solicitamos asistencia a lo largo de esta meditación a nuestro ser superior, conectando un triángulo de luz desde el punto 15 centímetros arriba de la corona con el punto de la sien izquierda, y de ahí se conecta con la sien derecha, completando el triángulo hacia arriba de la cabeza. Este triángulo nos facilita mayor claridad con lado derecho analítico, pensante, objetivo, y el lado izquierdo subjetivo, emotivo y sensible. Solicitamos también al universo que nos provea de una burbuja del rayo violeta para ir transmutando todo lo que necesitamos modificar, despejar o corregir. La burbuja nos envuelve dentro de un espacio a salvo, facilitando la concentración. Solicitamos mentalmente al espejo cósmico que nos muestre algún rasgo de temperamento con el cual afectamos, incomodamos, tuvimos descontrol o falta de reconocimiento por la influencia de la sombra del ego. Podemos llegar a observar que el triángulo de luz pulsa y vibra, proyectando hacia el espejo personas, memorias, sucesos, enfrentamiento, mostrando la peor versión de uno mismo. Vamos a realizar esta introspección con amor incondicional, consideración, compasión hacia uno mismo, para poderlo despejar. Y otorgamos un espacio en silencio para detectar las imágenes. Si algo no se comprende, solicitamos a nuestro ser superior que nos asista para entenderlo mejor. Lo mucho o poquito que podamos comprender o captar estará bien. Estamos aprendiendo a enfrentar nuestra verdad y nuestro proceder temperamental. Amorosamente solicitamos a nuestro ser superior su consejo para mejorar, corregir, controlar y superar esas erróneas tendencias de temperamento y explosiones. Lo que podamos captar estará bien. Estamos haciendo un excelente trabajo
de autoevaluación. Debemos sentirnos muy agradecidos por lo que sea que estemos entendiendo. Cada vez que dispongamos de un tiempo, podemos volver a realizar la meditación y así vamos mejorando día con día, despejándonos tendencias que no son agradables, pero que tampoco las hacemos a propósito. Pero tenemos que tener el valor de enfrentar la verdad personal. Ahora vamos a proceder con nuestras manos espirituales a despojarnos de esa capa energética distorsionada de personalidad, de temperamento erróneo, como si nos estuviéramos retirando un abrigo y lo enviamos hacia la burbuja de la llama violeta para que sea transmutado. Procuremos mantener la mejor disposición a liberar las excusas, apegos o autojustificaciones. A fin de cuentas, una personalidad y las tendencias de temperamento son trajes que nos hemos adjudicado, disfraces para defendernos, o muchas veces incluso tratar de copiar a otros. Observamos en el espejo que nuestra imagen se ve más luminosa. Ahora vamos a solicitar a nuestro ser superior que nos muestre la tendencia repetitiva e inadecuada con la cual nos hemos regido y lo proyecte hacia el espejo para reconocer cómo afectamos, incomodamos con nuestras conductas erróneas por falta de reconocimiento, aunado a la influencia de la sombra del ego. Podemos llegar a observar que el triángulo de luz pulsa y vibra, proyectando hacia el espejo imágenes, recuerdos, personas, sucesos, enfrentamientos mostrando la peor versión de uno mismo. Podemos realizar esta introspección con amor incondicional, con consideración, compasión hacia uno mismo, para poderlo despejar. Otorgamos un espacio en silencio para detectar lo que se proyecte espontáneamente. Si algo no se comprende, solicitamos a nuestro ser superior que nos asista. Una vez que reconocemos nuestro proceder temperamental, solicitamos al ser superior su consejo para mejorar, corregir, controlar y superar esa manifestación o proyección errónea de personalidad. Lo que podamos captar estará bien. Debemos sentirnos muy agradecidos. Ahora procedemos con nuestras manos espirituales a despojarnos de esa capa
de energía distorsionada, como cuando nos retiramos un abrigo y lo vamos a enviar hacia la burbuja de la llama violeta que nos rodea para que sea transmutado. Mantenemos la mejor disposición a liberar las excusas, apegos y autojustificaciones que nos hacían repetir y repetir tendencias incómodas e incorrectas, aunque no lo hacíamos por mal. No teníamos información y por tanto no nos dábamos cuenta. Estamos haciendo un excelente trabajo de autorreconocimiento, liberación de tendencias o liberar energía acumulada que estaba distorsionada. Y observamos cómo nuestra imagen reflejada en el espejo se ve más luminosa. Ahora nos fusionamos con esa imagen reflejada en el espejo. Tomamos nuestro holograma con nuestras manos espirituales y fusionamos esa nueva versión, mejorada, superada, mayormente comprensiva. Agradecemos al Ser Superior por su apoyo. Agradecemos al espejo cósmico que nos facilitó contemplar la verdad, el cual retorna al universo. Permanecemos dentro de la burbuja violeta, que nos facilitará recibir guía interior, mayor templanza y comprensión. Respiramos la luz, la luz, la luz dentro de la burbuja. Vamos restableciendo control de los movimientos, sintiendo la ropa en contacto con la piel. Respiramos la luz, sintiéndonos descansados y renovados. Abrimos los ojitos y nos estiramos o damos masaje donde se requiere. Hemos hecho un buen trabajo, liberando con amor tendencias repetitivas que a nadie le gustan, ser hostil o caer mal o imponer su voluntad a fuerza. Recordemos que somos estudiantes en esta gran escuela terrestre y entre más vamos reconociendo con humildad, mayormente nos superamos y expandemos nuestra conciencia. Vamos a abrir un espacio para que ustedes expresen sus preguntas respecto a lo que hemos realizado. Levantando su manita, les escucho con gusto. Se quedaron muy pensativos. Qué bueno, espero que les sirva muchísimo este enfrentamiento. Recordemos que todos somos extensiones del Creador. Ninguna almita es mala, solo se va revistiendo de cáscaras, disfraces, pelusa, plasma.
falsas personalidades, ¿verdad? Y muchas veces se llega a identificar con todo eso y pierde su conexión con escuchar a su verdadera luz. Qué bueno. Lo importante es ser humilde, ser honesto, reconocer nuestro proceder y cambiarlo. Todos tenemos oportunidad de cambiar diario. Se nos dan 24 horas para que podamos reconocer cómo nos comportamos, qué hicimos durante el día, cómo tratamos a los demás, si llegamos a mentirnos a nosotros mismos o mentir a los demás, ¿verdad? Y cuando lo reconocemos, estamos avanzando. ¿Por qué? Porque adquirimos conciencia. Y eso nos ayuda a caminar con la vida, en la vida, con un conocimiento honesto de quiénes somos y damos a relucir la versión más favorable y noble de uno mismo, respetando a los demás en sus puntos de vista o su nivel de entendimiento. Y al hacer eso, recíprocamente recibimos respeto. Y aunque los demás estuvieran en alguno, ¿verdad?, de las clasificaciones que se han mencionado anteriormente, debemos de ser muy comprensivos, porque cada uno está haciendo su mejor trabajo hasta que finalmente logra entender su verdad. Pero todos merecen que se les considere en lugar de que se les critique o enjuicie. Esas dos palabras debemos retirarlas de nuestra mente, de nuestro diccionario mental, para que podamos realmente interactuar con los demás sin ponerles etiquetas, ¿verdad? O ajustarlos a la forma que deseamos que estén en lugar de respetar lo que pueden hacer. Muy bien. ¿Quién más Maestra, quiere ¿le compartir? puedo hacer una pregunta? Soy Giselle. Sí, Buenos días. adelante. Sí, A través de, bueno, la meditación sí me gustó y me ayudó, pero mi duda es, a través de la terapia que usted da, cuántica energética, no sé cómo denominarle, sí, eh, ¿podemos ayudar a una persona a canalizar su carácter? O sí, sea, a orientarlo. sí, sí. Por ejemplo, la terapia cuántica evalúa a la persona en todos sus rasgos, en todos sus cuerpos sutiles, ¿verdad? Y al tener determinado dónde se requiere trabajar, le envía las frecuencias correctivas. Esas frecuencias quedan instaladas en su campo de luz para que la persona las utilice no nada más ese día de la terapia, sino vaya superándose. Por ejemplo, alguien que es un enojón le va a mandar frecuencias de templanza. Alguien que es miedoso le va a mandar frecuencias de valor. Alguien que es depresivo le va a mandar la motivación, ¿verdad? Y Sí, así sí, sucesivamente. Entonces les va ayudando gradualmente a hacer cambios porque incluso como detecta karma, detecta factores hereditarios, infancia y adolescencia, pues se detectan muchas cosas que forman parte de esa personita y cómo se manifiesta ante su realidad. ok, sí, sí, lo vi con la terapia que le dimos hace unos años a mi hermano y le ayudó mucho con su tema de adicción y todo el tema de su esquizofrenia, pero no, o sea, pensé que nada más era con un tipo de adicciones y no con el temperamento en este caso, entonces esa era mi duda. Sí, qué bueno que preguntas porque así aclaran. Todas las preguntas que ustedes hacen le sirven a las personitas que están escuchando. Muchas veces los demás no saben cómo formular la pregunta o les da pena hablar en público, ¿verdad? O no quieren expresar lo que están sintiendo. Y las personas que tienen la gentileza como tú de expresar o preguntar, pues les ayudan a entender. Qué bueno que lo hiciste, Lisa. Maravilloso. Muchísimas gracias, maestra. Buen día. Gracias. Un gusto en saludar. Igual. ¿Alguien más tiene alguna pregunta respecto a lo que hemos visto hoy? Es fuerte, es impactante, pero si lo trabajamos con gentileza, podemos depurarlo y procesarlo mejor que si nos enojamos, ¿verdad? De nuestras tendencias, nuestros arrebatos, ¿verdad? O de la parte esa oscura por influencias de la sombra del ego que nos hemos acostumbrado a estar guiados por ello, en lugar
de que sumamos a nuestro ser superior que nos guíe. Por eso les he recomendado que siempre cuando tengan una situación rápida y mentalmente hagan la conexión. Ser superior, toma las riendas, asísteme en manejar este asunto o en expresar las palabras adecuadas, ¿verdad? O en controlar los sentimientos malsanos que están emergiendo. Recordemos que todo lo negativo no viene del alma ni viene del creador. Es parte del basurerío del entorno del inconsciente colectivo que afecta a todos, ¿verdad? O los seres de oscuridad que insertan mentira y media para tener cautivos a las personas y que no se conecten con el positivismo. Tienen con estas pláticas herramientas para que las pongan en práctica. No es nada más conocimiento, ¿verdad? No es solo teoría, sino tienen herramientas y por eso hacemos las meditaciones. Espero que esto les sirva mucho. Se mejoren cada día. Se traten con mucha amabilidad y gentileza, así como Dios les trata. Y de esa misma manera traten a los demás. ¿Sí? Que tengan una excelente semana, muy bendecida, y ya nos veremos en la próxima plática de Muchas gracias. Gracias, hasta luego.